Y bueno, hoy voy a compartir una palabra con ustedes, una reflexión, una plática, una charla que la hemos llamado ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Si tú tuvieras que describir o mencionar quién es Jesús, ¿qué es lo que tú dirías a los demás? Sí, es más, si Jesús mismo te preguntara, bueno, ¿tú quién dices que soy yo? ¿Qué le contestarías? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú piensas acerca de Jesús? Si vas y le preguntas a la gente, oye, ¿tú quién dices, crees o piensas que es Jesús? ¿Qué es lo que la gente comúnmente responde? Si tú vas y le preguntas a los cristianos, oye, ustedes que profesan la fe en Cristo, ¿quién dicen que es Jesús? Seguramente te van a decir algo que tiene que ver con los credos de la fe cristiana. Y dicen cosas como, bueno, Jesús es Hijo de Dios, nacido de una virgen, resucitado, murió por los pecados de los hombres, el verbo hecho carne, luz de luz, el primogénito de la creación y cosas como estas dicen los que profesan tener una fe en Cristo Jesús. Pero la verdad es que todos y cada uno de nosotros necesitamos definir de manera personal qué significa, quién es Jesús para nosotros. Porque Jesús es muchas cosas para otras personas, para unas religiones, para cierto grupo de personas, pero a pesar de eso, nosotros tenemos que definir de manera personal quién es Jesús. Pregúntense, ¿por qué es importante esto? Bueno, es tan importante que Jesús mismo hizo esta pregunta a un grupo muy selecto, a un grupo muy íntimo. Jesús preguntó a sus discípulos en cierto momento en su andar con ellos, les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Vayan conmigo o síganme con su vista ahí en la pantalla. Mateo capítulo 6, versículos 13 en delante, dice de la siguiente manera: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. No es todo destino eterno de una persona descansa sobre la pregunta, ¿quién es Jesús? Todo destino eterno de una persona descansa sobre la pregunta, ¿quién es Jesús? Y Jesús está haciendo ahí esta pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Cuando Jesús hizo esta pregunta, el contexto era el siguiente. Se encontraban en una región llamada Cesarea de Filipo. Era un lugar muy bonito, con lugares naturales muy atractivos. Y también ahí en ese lugar muy natural y atractivo era un centro donde la gente iba y le rendía culto a otros dioses. Esta región estaba situada a 40 kilómetros del mar de Galilea, al pie de una montaña donde salía un río, y era el río un manantial que alimentaba mayormente al río Jordán. Era el que más agua le daba al río Jordán, y la gente había hecho de esa salida de agua natural, había hecho un centro de adoración, y la gente iba y le rendía adoración al dios Panías, un dios griego, al dios del pan. Y en medio de ese contexto dice Jesús, bueno, ¿quién soy yo para ustedes? Pueden ver, aquí es un lugar de muchos sacrificios, es un lugar de adoración a otros dioses, pero yo quiero saber quién soy yo para ustedes. Y la pregunta viene siendo la misma, porque el contexto en el que tú y yo vivimos es el mismo. En medio de tantas voces que reclaman nuestra atención día a día, en medio de entre tantos ídolos modernos, Jesús nos pregunta, ¿quién soy yo para ti? Y los discípulos tuvieron la respuesta. Podemos ver que los discípulos respondieron en el versículo 14, bueno, la gente dice que tú eres Jeremías, que tú eres Elías, Juan Bautista o uno de los profetas. Y sabes que la respuesta de cuando tú preguntas a la gente quién es Jesús, sigue siendo la misma. Dicen, bueno, pues Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un gran hombre extraordinario, un hombre íntegro, un hombre que casi era perfecto. Eso piensa la gente, ¿no? La gente dice, Jesús fue un hombre con un mensaje muy revolucionario, muy único, que Jesús enseñaba cosas como ama a tu prójimo, como si te pegan en la mejilla, pon la otra. Y cuando Jesús hablaba de esto, la gente no tenía idea que podían llegar a vivir de esa manera, hasta que vino Jesús y los enseñó. Entonces la gente dice, Jesús
un hombre con una enseñanza muy buena, muy revolucionaria. De hecho, un personaje llamado Gandhi creía y le gustaba mucho el Sermón del Monte. Pero si tú vas y le preguntas a un musulmán, ¿quién es Jesús para ti? ¿Sabes qué va a decir? Jesús es un profeta, fue un gran profeta igual que Mahoma. Si tú vas y le preguntas a un católico, va a decir, bueno, Jesús es el Hijo de Dios y también le debemos orar a Jesús. Si tú vas y le preguntas a alguien que se declara cristiano, ¿qué es lo que te va a decir? Jesús es el Hijo de Dios y Él perdona pecados y murió por nosotros. Pero escucha esto, Jesús es más que un pensamiento positivo. Jesús es más que un pensamiento positivo. El que la gente o el hecho de que tú y yo tengamos una buena idea, un buen concepto, un pensamiento positivo acerca de Jesús, no quiere decir que eso que creemos de Él es lo correcto. Porque Jesús es más que todo eso. Jesús es más que lo que dice la gente, más que un buen concepto, más que una buena idea. Y cuando Jesús escuchó a los discípulos decir, pues unos dicen que eres Elías, eres Juan el Bautista, Jeremías, Jesús escucha estas respuestas y les pregunta, bueno, pero yo quiero saber quién soy yo. ¿Por qué pregunta eso? Porque a Jesús está interesado qué es lo que tú y yo pensamos acerca de Él. Jesús estaba interesado, sabes, me interesa más lo que piensan ustedes. Era lo que estaba diciendo Jesús con esa pregunta. Porque no se trata de lo que piensan tus padres, no se trata de lo que piensan tus amigos, no se trata de lo que piensan tus vecinos, de lo que cree cierto grupo de personas o cierta religión. Yo quiero saber qué es lo que piensas, lo que crees tú de mí. Y en el verso 16 podemos encontrar la respuesta de Pedro. Pedro dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Wow! Porque cuando Jesús escuchó esa respuesta, Jesús le dijo, dichoso Pedro, bienaventurado, le acertaste, le atinaste, no te has equivocado para nada. Mira, Pedro fue una persona que cometió muchos errores. Era una persona imperfecta como tú y como yo. Era muy atrabancado, era bastante agresivo según leemos en la Biblia acerca de él. Y cometió muchos errores, pero él pudo declarar la verdad acerca de quién era Jesús porque llegó a entenderla. Y tú puedes ser una persona con muchos errores, con muchos fracasos en el pasado, como luego dicen aquí en México, con mucha cola que te pisen. Pero si tú sabes quién es Cristo, quién eres tú y lo que Él hizo por ti, y tú abrazas esa verdad, lo demás no importa. Jesús te dice bienaventurado. Y podemos ver la importancia de la declaración de Pedro, porque Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, tú no eres como otros. Tú no eres como otros dioses hechos por manos de hombres. Recuerden que en este momento que Jesús hacía la pregunta, la cultura estaba llena de muchos dioses, de muchos ídolos. Dioses egipcios, dioses griegos, romanos, y estaba llena la cultura. Pero Pedro declaró, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. No hay nadie como tú. Está diciendo, tú eres el único que puede salvar mi vida. Escuchen, la pregunta es la misma para todos, porque el costo de seguir a Jesús es el mismo para todos. En una ocasión, en un episodio de la vida de Jesús, está él en Juan capítulo 6, está hablando una multitud. Y luego, después de dar una charla a la multitud, podemos leer en Juan capítulo 6 que algunos se fueron, le dieron la espalda, ya no quisieron saber nada de Jesús. Y los discípulos al ver esto dijeron, Maestro, se están yendo por las palabras que dijiste. Y Jesús les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro vuelve a responder y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más voy a ir? El que llena mi vacío, el que me da sentido de vida, el que me hace feliz a pesar de los problemas, eres tú. O sea, tú eres todo lo que necesito. Sin ti estoy perdido. Sin ti mi condición sería muy diferente. Sin ti estoy en problemas. ¿A quién iré? Eso es lo que estaba reconociendo Pedro cuando hizo esta declaración. La respuesta a la pregunta personal, ¿quién es Jesús para ti? Te puede hacer una persona dichosa. Pedro respondió, tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le contesta en el verso 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. O sea, dichoso es
doblemente feliz. Y la respuesta de quién, acerca de quién es Jesús, nos puede hacer una persona que somos dichosos. Jesús puede decir de ti: dichoso Darío, porque sabes quién soy. Dichoso Ricardo, dichoso Felipe, dichoso Sailú, dichoso Panchito, Petra, Filomena, Pancho, Gertrudis. Dichoso tú, porque tienes la respuesta correcta a la pregunta. Recuerda esto: Jesús es más que un pensamiento positivo. Jesús es más que conocimiento. Puedes pasarte toda tu vida leyendo este libro, y te lo recomiendo, la Biblia, y puedes aprender mucho acerca de Jesús, tener mucho conocimiento de qué hizo, quién es y todo, y aún así desconocer quién es Jesús en realidad. Jesús es más que una opinión. Sabes que a veces nos sentimos cómodos cuando alguien se expresa muy padre de Jesús, dice: Jesús es esto y yo sin él y lo otro, y decimos: oh, qué persona tan espiritual, qué persona tan buena que se expresa también de Jesús. Pero Jesús es más que la opinión de otros. Y Pedro respondió: tú eres el Hijo del Dios viviente. Dichoso, dichoso, le dice Jesús, ¿sabes? Porque tú sabes lo que se trata seguirme. ¿Sabes? La próxima semana voy a comenzar una serie que se llama Simple o Sígueme o Para Todos. No sé cómo le voy a poner, pero la idea de esa serie que voy a iniciar es esta. Voy a explicarles con este libro llamado la Biblia, que tú tienes en tu casa muy probablemente, y que no lees porque piensas que es para pocos, o que es aburrido, o que quién sabe qué, ¿verdad? Alguna razón tienes. Pero yo te voy a enseñar con la Biblia que Jesús, Él te hace una invitación a seguirle, y no te está pidiendo que cambies nada de tu vida. Y si tú estás diciendo: pastor, eso es muy contrario a lo que siempre me han enseñado, pues te animo a que vengas y escuches, que te voy a mostrar con la Biblia cómo Jesús lo hizo una y otra vez. Le dijo a Mateo: sígueme. Y te voy a explicar quién era Mateo, una persona terrible. Y Jesús dijo: los publicanos, los pecadores y las prostitutas van delante de Dios, van primero. Los que se creen buenos, esos van mero atrás, y a lo mejor ni entran porque se creen buenos. Eso dijo Jesús, y se los voy a enseñar con la Biblia. Y me voy a adelantar un poquito, pero Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Y no le dijo: deja de ser malo. No le dijo: cambia eso de tu vida, así no puedes seguirme, yo soy santo y perfecto, el Hijo de Dios. Le dijo: sígueme. Porque Jesús sabía que si Pedro empezaba a seguir a Jesús, Mateo empezaba a seguir a Jesús, la vida de Mateo iba a cambiar. Y eso fue lo que pasó. No pasó en este caso sí pasó en 3 años, ¿verdad? Pero no pasó de la noche a la mañana, fue un proceso. Y Jesús tiene una invitación para cada uno de nosotros: sígueme. Pero tenemos que entender quién es Jesús. Y a veces pensamos que Jesús nos está pidiendo muchas cosas, que Jesús es lo que otros dicen. Algunos piensan que Jesús está esperando que te equivoques para castigarte. O algunos piensan que Jesús es tan bueno, y es muy bueno en realidad, el hombre perfecto, el Hijo de Dios. Pero algunos te han hecho creer en su opinión que Jesús es tan bueno que no te puedes acercar a Él, porque no te quiere, así con todos tus errores. Pero eso es lo más lejos de la verdad. Y Jesús le dice a Pedro: bienaventurado, porque tú sabes de qué se trata seguirme. Tú me conoces. Yo no soy ese que está apuntando. Yo soy ese que da segundas oportunidades. Yo soy ese que te quiere dar el poder y la gracia para vivir una vida mejor, que ayude a tu familia, que ayude a tus hijos, y que todos digan: ese es un seguidor mío, mi discípulo. Jesús dice: bienaventurado, porque sabes de qué se trata. Fíjate lo que dice Juan capítulo 14, verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Conocer la verdad es conocer a Jesús. Conocer la verdad de quién es realmente Jesús para nosotros. Y Jesús es más que un pensamiento positivo. Las personas tenían una buena idea de quién era Jesús. Algo muy, muy, muy bueno. Es un profeta, es un hombre bueno. Pero, ¿cómo sabemos que la respuesta que tenemos acerca de Jesús es la correcta? ¿Qué es lo que tú crees de Jesús? ¿Que es el Hijo de Dios? Sí lo es. ¿Que es un hombre bueno? Sí lo fue. Claro que lo es. Pero ¿cómo sabes que le conoces realmente?
mente. El valor que le damos a Jesús demuestra la verdadera opinión que tenemos de Él. En Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46, nos habla de un hombre que era un buscador de tesoros. Y fíjate lo que dice: con el reino de Dios pasa lo mismo, que cuando alguien encuentra un tesoro escondido en un terreno y lo vuelve a esconder, después va muy alegre a vender todo lo que tiene para comprar el terreno y quedarse con el tesoro. El reino de Dios también se parece a un comerciante que compra joyas finas. Cuando encuentra una joya muy valiosa, vende todo lo que tiene y va y la compra. O un hombre muy inteligente, ¿están de acuerdo? Imagínate que tú andas trabajando en un campo, descubres un gran tesoro y dices, ¿qué es lo que haces? Escondes el tesoro, vas y vendes tu casa, tu bicicleta, tu mascota, todo lo que tenga valor, y luego vas y compras ese terreno. Serías muy inteligente si haces eso. Y eso fue lo que hizo este hombre. Vendió todo porque acaba de encontrar un gran tesoro. Escucha esto: todos nosotros somos buscadores de tesoros y nos pasamos toda la vida en una búsqueda constante. De hecho, algunos padres le dicen a su hijo, mi tesoro, ¿verdad? Mi tesoro, es su tesoro. Y no estoy diciendo que le digas a tu hijo que es tu tesoro está malo. Eso está bien, o sea, está bien. Pero eso demuestra que somos buscadores de tesoro. Buscamos algo que tenga valor, lo encontramos y lo apreciamos mucho. Algunos esposos se dicen el uno al otro, mi tesoro. ¿Sí los han oído? Mi tesoro, mi tesorito, ¿verdad? La tesoro, dice mi tesoro, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque un día querías encontrar a alguien en tu vida para pasar toda la vida con él o con ella. Lo encuentras y dices, es mi tesoro. Es alguien que no lo cambio por nada hasta que la muerte nos separe, y es muy especial para ti. Pero igual un tesoro puede ser una meta, puede ser un concepto, puede ser una empresa. Cualquier cosa puede convertirse en un tesoro para ti. Y cuando lo obtenemos, hacemos todo lo que sea posible porque no lo queremos perder. ¿Por qué? Porque tiene gran valor para nosotros. El ejemplo, los versículos que acabamos de leer dicen lo mismo. Así es el reino de Dios. Y cuando tú descubres quién es Jesús realmente, quién es Jesús, tú vendes todo y no te lo quieres perder, porque acabas de conseguir lo que tu vida siempre ha anhelado. ¿Qué harías tú si te pasara como el protagonista de la historia que acabamos de leer? Encuentras la perla escondida, encuentras el gran tesoro. ¿Qué es lo que harías? Seguramente vas y vendes todo. ¿Por qué? Porque acabas de encontrar algo que tiene un valor mucho mayor. ¿Saben ustedes que a lo largo de la historia ha habido personas que son buscadores de tesoros? Basta con un poquito de investigación ahí en la red de redes y van a encontrar que personas venden toda su empresa o todas sus posesiones y se lanzan al mar. Se compran un barco y todas las herramientas necesarias y empiezan a buscar tesoros. Y se dan cuenta ustedes, investigan un poquito, que estas personas dejan toda la familia, contratan un equipo y se van a buscar tesoros. Y algunos allá enfrentan grandes peligros en el mar, tienen muy grandes historias. Algunos hasta pierden la vida en el mar. Algunos pierden alguna parte de su cuerpo buscando los tesoros. Y ¿sabes qué es lo peor? Que algunos pierden hasta su vida, pierden la familia, se hacen ancianos, se quedan en la bancarrota, allá en el mar buscando tesoros y nunca encuentran el tesoro que andaban buscando. La pregunta es, ¿cómo puede alguien dedicar toda su vida a una búsqueda de un tesoro que quizás nunca va a encontrar? Jesús le pregunta a Pedro, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro contestó, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Pedro había descubierto quién era Jesús, el tesoro escondido, la perla de gran precio. Y tú puedes estar pensando, qué locos esos cuates, perder su vida 30 años, 50 años en el mar y nunca encontrar un tesoro, qué locos. Yo no sé ustedes, yo crecí en el rancho, en la comunidad, y andaban algunos ahí con una varita que buscando tesoros, algo así. ¿Ustedes no les tocó verlo?
O sea, que ahí espantan, hay un tesoro y de repente están ahí cavando, tratando de buscar algo. Nunca encontraron nada, pero te ríes de ellos, ¿no? De lo que hacen. Pero la verdad es que ya sea que se dediquen toda una vida o escuchen que ahí llora un niño y vayan y caben para sacar el dinero, ¿no? Cual sea la historia que hayas escuchado, tú y yo no somos muy diferentes. Tú y yo somos igual. Renunciamos a todo en la vida por buscar un tesoro que quizás nunca encontremos. Renunciamos a todo en la vida por sentirnos plenos, por alcanzar la satisfacción, la felicidad, lograr el éxito. Renunciamos a todo y quizás nunca encontramos ese tesoro. ¿Sabes qué? Hay algo que tú y yo necesitamos. Tenemos una necesidad y esa necesidad no se llena con cualquier cosa. Se llena con el tesoro escondido, con Jesús. Nuestro vacío en nuestro corazón, en nuestra vida, tiene la forma de Jesús. Jesús es el tesoro escondido. Jesús es la perla de gran precio. Y cuando lo encuentras, lo rindes todo y le sigues, te abandonas a Él. Si tú no te has abandonado completamente a Jesús, es que todavía no le has conocido. Si tu vida no gira alrededor de Jesús, es que todavía no le has conocido. Porque cuando tú le conoces, te abandonas a Él y todo lo demás pierde significado para ti, porque lo más importante es tu relación con Jesús. Ahora, si te identificas con lo que acabo de decir y dices, ¿sabes qué, Bene? Mi vida no gira alrededor de Jesús. ¿Sabes qué? Yo todavía no le conozco, yo no me he abandonado a Jesús. La próxima semana te voy a enseñar cómo puedes conocer a Jesús para que encuentres ese tesoro. Porque quizás te están dando una imagen de lo que no es Jesús. Quizás tú piensas que necesitas ser tan bueno, más perfecto, abandonar adicciones, abandonar ciertas cosas para acercarte a Jesús. Y la verdad es que no es así. Y a veces quizás puedes estar en una lucha constante. Voy a la iglesia, sigo a Jesús, leo la Biblia. Es que yo no soy tan bueno como ellos que están ahí. Y la verdad es que no hay nadie bueno. Todos empezamos buscando a Jesús y lo buscamos cada día porque Él nos hizo una invitación. Y la única diferencia es que, por ejemplo, alguien como yo que estoy aquí al frente de ustedes, le he conocido un poquito más. Y he entendido que a pesar de cosas en mi vida, Él me ama y me sigue amando. Y como les he dicho en otras ocasiones, no hay nada bueno que yo haga para que Él me siga amando más o nada malo que yo haga para que Él deje de amarme. Esa es la única diferencia, que le he conocido un poquito más. Pero todo empezó con una invitación y yo he estado siguiéndole. Y yo los quiero desafiar por las siguientes 3 semanas que vienen a que si tú estás en esa lucha y dices, yo no soy tan bueno, es que Jesús no es el centro de mi vida, es que a veces voy y escucho algún mensaje y me hacen sentir como que yo estoy muy atrás, no soy tan bueno o yo no debería estar en la iglesia. Quiero que vengas y escuches cuál es la invitación de Jesús. Y la invitación de Jesús es muy simple, simplemente dice, sígueme, no te preocupes por nada. Porque cuando tú empieces a seguir a Jesús, Él te va a ir mostrando quién es Él. Y tú le vas a conocer, el Hijo de Dios, el perfecto. Y te vas a empezar a abandonar a Él. Te vas a empezar a enamorar de Jesús. Así de fácil. Pero la invitación es, sígueme. No te está pidiendo que cambies nada. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Este es el testimonio de un hombre llamado Pedro, que llegó a descubrir, quién era Jesús. Y les voy a hablar un poquito de Pablo en otro momento. Un asesino, ya lo mencioné hace unas semanas, un asesino, un religioso, mató a muchos seguidores de Jesús, pero Jesús le apareció, le hizo una invitación. Pablo le empezó a seguir y la vida de Pablo cambió para siempre. Y Pablo está diciendo, antes yo quería ser el mejor, yo quería ser un hombre muy educado y lo logró. Yo quería ser un hombre muy sabio y lo logró también. Yo quería tener un lugar prominente en mi pueblo, en la sociedad, y lo llegó a ocupar.
Pero cuando él se encontró con Jesús, él puso en la balanza a Jesús y puso en la balanza todos sus logros y los comparó y se dio cuenta que Jesús tenía más valor. Jesús pesaba más que todo lo que él había logrado. Llegó a conocer a Jesús de una manera diferente. Y a través de la historia, tú y yo podemos ver y vemos que somos desafiados por hombres y mujeres como ejemplos que han entregado su vida a Jesús. ¿Por qué lo hicieron? Porque llegaron a conocerle quién era Él. Y a lo mejor tú ahorita te comparas y dices, yo seguir a Jesús, entregar mi vida a Jesús. Dices, no, hay otras cosas que son muy importantes para mí. Que si las pongo en la balanza, Jesús todavía no pesa tanto. Y dices, no, yo lo veo muy lejos. Eso de la eternidad, eso del perdón de pecados, lo veo muy lejos. La verdad es que no has conocido quién es Jesús. Te han mentido. Y si alguien te ha hecho creer que Jesús te rechaza, yo te pido disculpas. Si alguien con una autoridad espiritual, un padre, un pastor, un clérigo, como quieras llamarle, te hizo sentir eso, no es así. El más malo tiene la oportunidad de acercarse y seguir a Jesús. Y Él vino a llamar a pecadores. Y lo vamos a aprender la siguiente semana. Pero quizás tú y yo vemos ejemplos. Estaba leyendo una noticia estos días pasados. No recuerdo todos los detalles, pero sí sé que en Estados Unidos, no sé qué parte, pero entró un cuate a una universidad, a un colegio, y sembrando el pánico, y entró a un aula y les dijo, todos los que se declaren cristianos, pónganse de pie. Y se pararon, mató a 10 y dejó heridos a 7, o viceversa, no recuerdo el dato exacto, pero se pararon un buen grupo. Y les dijo, muy bien, pues van a ver, muy pronto van a ver a su Dios. Y les disparó. Varios de ellos se hicieron los muertos, los hirió obviamente, pero se hicieron los muertos. Y murieron 10, ya me acordé del dato exacto. Pero, ¿por qué alguien como ellos? Imagínense que ahorita entra un loco y nos dice, a ver, todos los que creen en Cristo, los que se declaran seguidores de Cristo, pónganse de pie. A lo mejor alguien dice, no, a mí me invitaron, mira, a mí me invitaron. Me acaban de dar la bienvenida, pregúntele ahí a Ricardo. Alguien va a decir, yo no sé, es que yo vine, no sé por qué, me engañaron, me trajeron aquí. Pero imagínatelo, piénsalo, ¿verdad? ¿Te pondrías de pie? La verdad está así, está grueso, ¿verdad? Que les diga, los voy a matar, todos los que se declaren seguidores de Cristo, pónganse de pie. ¿Por qué alguien se pondría de pie? Porque has llegado a conocer a Jesús. Y vamos a leer un montón de historias y las podemos ver cómo hombres que realmente llegaron a conocer a Jesús resistieron la persecución. Los discípulos dijeron cosas como, ¿qué de nosotros, maestro, que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? O sea, te he seguido por años, lo he dejado todo porque te he llegado a conocer quién eres tú. Si no estamos cerca de Jesús, no podemos conocer su voz y hacer su voluntad. Mira lo que dice Juan 10:4. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz. Pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Vuelvo a la frase que usé al inicio. En medio de tantas voces que reclaman nuestra atención, en medio de tantos ídolos modernos, ¿puedes reconocer la voz de Jesús? O en medio de tantos ídolos se pierde la voz de Jesús y no sabes ni quién es Jesús. Tienes una idea, un concepto, solamente un concepto, una idea. O sabes de Jesús lo que otros dicen. Ahora, quiero aclarar esto. Cuando me refiero a un ídolo, no necesariamente es una imagen a la que tú le rindes culto. Cuando me refiero a un ídolo, es todo aquello que toma valor en tu vida. Por ejemplo, no sé, a lo mejor es tu trabajo, a lo mejor es una relación, a lo mejor es el éxito en la vida, a lo mejor es una persona, no sé. Todo aquello que toma el primer lugar en tu vida es un ídolo. En medio de tantos ídolos, podemos escuchar la voz de Jesús. ¿Sabes tú que
Uno reconoce a las personas por su voz, ¿sí o no? Por su voz. A ver, pienso en la voz de alguien. Cuando yo escucho la risa de Josué, digo, o escucho una risa, digo, ese es Josué. Ahí está Josué, ¿verdad? Aide también, muy característica, no la van a, ¿verdad? Y así cada uno de nosotros. Los conocemos a las personas por la voz, pero también las podemos conocer por sus manos. ¿Qué manos son estas, por ejemplo? A ver, algún valiente que me diga, ¿cuál mano es esa? ¿Verdad? La siguiente, ¿cuál mano es? ¿Cuál mano es? Hellboy, ¿verdad? Y la siguiente, ¿cuál mano es? Jesús. ¿Sabes que a veces conocemos más las manos de Jesús que la voz de Jesús? ¿Por qué? Porque estamos más relacionados con lo que Jesús es referente a las manos. Jesús, le pedimos que nos provea, le pedimos que nos cuide, que nos dé protección. Y estamos más relacionados con sus manos y muy poco con su voz. Y yo quiero mostrarte por las siguientes semanas, 3 semanas que vienen, que veas, conozcas la voz de Jesús y qué es lo que dice Jesús en cuanto a seguirle. Y te vas a sorprender que nos han engañado. Yo crecí en la iglesia de niño y a veces, aunque era un niño, me sentía tan mal porque no llegaba al estándar de lo que enseñaban. Y yo miraba a Jesús como alguien tan perfecto que tengo que hacer esto. Y luego yo volvía a mi realidad y decía, yo no soy nada de eso. Yo no soy nada de eso. Y hay un momento en la adolescencia, los que han crecido en la iglesia, donde dices, no puedo seguir siendo hipócrita, ¿para qué me engaño? Mejor dejo de ir a la iglesia. Yo nunca voy a ser como ahí dicen que uno tiene que ser. Y cada semana, sí, muchachitos, ustedes, que esto, y esa música, y esa forma de vestir, y ese pelo, y uno dice, no, yo nunca voy a ser, no entiendo a Jesús. Pero luego más adelante, yo descubrí lo que se trata de seguir a Jesús. Y he visto muchas personas cambiar su vida y dejan ciertas prácticas, dejan las adicciones, dejan de vivir de cierta manera y ordenan su vida. Pero todo empezó porque descubrieron quién es Jesús. No cambias primero para luego venir a Jesús. Es todo lo contrario. La pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen del Dios invisible. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y todo subsiste por Él. Es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El único que puede traer sentido a la confusión que hay en ti es Jesús. Y el único que puede llenar el vacío que hay en tu corazón es Jesús, porque ese vacío en tu corazón tiene forma de Jesús. Pero recuerda esto, Jesús es más que un pensamiento positivo. Y si todavía no se ha convertido en tu tesoro escondido, que estás dispuesto a dejar todo y empezar a seguirle, es porque no le has conocido. Pero no te sientas mal, yo te voy a explicar y te voy a enseñar y tú vas a tomar la decisión. Si tú ahorita pones a Jesús en la balanza y pones tus prioridades, tus metas en la vida, tus deseos, y el otro lado, y en un lado está Jesús, y si Jesús no pesa más, es que no le has conocido. Tú todavía tienes un pensamiento positivo y bueno acerca de quién es Jesús, lo que alguien más dijo. Pero no te preocupes, Jesús no es eso que dicen. Jesús te ama y te hace una invitación a seguirle. No te está pidiendo nada más. Si tú nos estás visitando constantemente, nos estás visitando y sientes como que, ¿sabes qué? Es muy difícil esto. Es muy difícil el cristianismo. Es muy difícil empezar a seguir a Jesús porque siento que casi es imposible. O sea, es casi imposible. No te pierdas esta siguiente serie que vamos a empezar y vas a descubrir que seguir a Jesús es algo completamente simple. Es simple. Y en la iglesia, o algunas personas que se creen muy santos, han cambiado, han distorsionado la verdad. Seguir a Jesús es simple. Y para los que son de casa y
Y estas palabras les pueden parecer demasiado duras, a lo mejor a Felipe, a Ricardo. O sea, ¿cómo que seguir a Jesús es simple? Nunca me lo han enseñado así. Pues ven y descubre que seguir a Jesús es algo simple.